buenas tardes, bienvenidos una vez más al canal de YouTube del Instituto Cervantes de Leeds y de Manchester. Mi nombre es Pedro Eusebio, soy el director de los centros culturales aquí en el norte de Inglaterra. Bueno, pues tenemos hoy el tercer encuentro de la serie Narrativas Intermediales, conversaciones con autoras de cómic. Y antes que nada, como es habitual, quiero dar las gracias a los coordinadores del proyecto, a Jorge Catalá y a Gerardo Vilches, y darle también las gracias y la bienvenida a nuestra invitada especial hoy, Amanda Baeza. Bienvenida. Son 4 encuentros con ilustradoras de historietas, María Meden y Marta Cartú, que ya tuvimos. Hoy es Amanda Baeza y el próximo encuentro será con Laura Pérez. En estos encuentros estamos explorando el paisaje multifacético de los cómics contemporáneos a través de las conversaciones con las autoras. Con ello queremos ofrecer una mirada a los cómics del siglo XXI, poniendo el punto de mira en obras de mujeres artistas que sin duda están en la vanguardia de la renovación editorial, así como de la búsqueda de nuevas formas y técnicas artísticas y editoriales. Los cómics, como sabemos, son una manifestación artística material que está inserta en procesos culturales más amplios. Con su típica combinación, ¿no?, de arte visual y narrativa, ha sido un medio artístico y literario central durante más de un siglo, y a medida que avanzamos en el siglo XXI, sigue evolucionando y adaptándose a las nuevas formas culturales, sobre todo a las nuevas tecnologías, y también cada vez teniendo más público y adeptos. Actualmente, sin duda, podemos afirmar que estamos ante un vigoroso desarrollo de nuevos temas, con nuevas perspectivas, nuevos lectores, como ya he dicho, y también con una nueva designación, la novela gráfica. Uno de los cambios más significativos en el cómic del siglo XXI, en la cultura en general, ha sido la transición a lo digital. Las plataformas en línea y las aplicaciones de cómics han hecho que los cómics sean más accesibles que nunca y que nos permitan a todos acceder a miles de títulos en unos clics. Ello ha supuesto un antes y un después, y también está permitiendo esa relación más directa entre las creadoras, escritoras de cómics, historietas y su público, el gran público que las sigue. Además, los cómics están presentes en exposiciones, museos contemporáneos, en series de televisión, películas, vídeos, en cualquier soporte de comunicación, y esas posibilidades tan amplias para narrar y su capacidad de adaptación a fotografía, música, literatura, teatro y muchas otras realidades culturales, pues son un ejemplo claro de que se trata de una producción cultural contemporánea de primer orden, y que por eso es precisamente uno de los motivos por el que hemos también organizado este ciclo. Antes de pasar la palabra a nuestros invitados, a los coordinadores, les voy a presentar, y serán ellos los que después presentarán a su vez a nuestra invitada de hoy, Amanda Baeza. Jorge Catalá es profesor de Estudios Hispánicos en la Universidad de Newcastle. Su investigación se centra en los estudios culturales, la cultura popular y la historia cultural en periodos de crisis social, con especial atención al cómic español y latinoamericano. Es autor de Vanguardia y humorismo gráfico en crisis, la Guerra Civil Española 1936-1939 y la Revolución Cubana 1959-1961. Ha coeditado varios libros como Comics and Memory in Latin America, y también en español, este libro fue publicado por Pittsburgh en 2017 y después también en español por Cátedra en 2019. También es autor de Multimodalidad e Intermedialidad, mestizajes en la narrativa gráfica contemporánea ibérica y latinoamericana, publicado por la Universidad de León en 2022, y el libro en edición bilingüe español-inglés, Sketching Newcastle, A Journey Through Crisis, Culture and Renewal, by Javier de Isusi, publicado por Astiberri en 2016. Jorge actualmente coedita un número especial doble para European Comic Arts sobre intermedialidad y cómic. Gerardo Vilches es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia en España, con una tesis doctoral sobre las revistas satíricas de la transición española. Es profesor en la Universidad Europea de Madrid y autor de Breve Historia del Cómic, publicado por Nautilus en 2014, el guión de cómic en la editorial Diminuta en 2016, La satírica transición, revistas de humor político en España, 1975-1982, en la editorial Marcial Pons en 2021, y es codirector de la revista académica Cuco, Cuadernos de Cómic. Ha comisariado las exposiciones Cómic 20, Cómic 24 del Instituto de la Juventud de España, Más allá de la gorda de las galaxias, el humor gráfico de Nicolás Martínez Crespo, del Instituto Quevedo de Humor, y colabora habitualmente en el diario.es, CTXT y Rock Deluxe. Pues bien, antes de pasarle la palabra a Gerardo, que será quien presente a la invitada de hoy, les informo de que, como es habitual, pueden participar haciendo comentarios, preguntas a través de nuestro chat, y posteriormente serán Jorge y Gerardo quienes formularán las preguntas a Amanda Baeza. Muchísimas gracias, espero que disfruten de este encuentro y sin más tienes la palabra, Gerardo. Pues muchas gracias, Pedro, por tu presentación, y damos la bienvenida a todas las personas que nos van a acompañar hoy en en este tercer encuentro del ciclo de charlas con autoras de cómic. Y en esta ocasión tenemos a Amanda Baeza. Es un auténtico lujo y un placer enorme tenerte con nosotros, Amanda. Muchas gracias. Voy a hacer una pequeña presentación simplemente a modo de, bueno, de introducción para que la gente te pueda ubicar, y luego ya pasamos rápidamente a conversar contigo. Amanda nació en 1990. Ella es chilena de origen, pero reside en Portugal desde que era una niña, desde los 9 años. Estudió diseño gráfico en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Lisboa y se dedica fundamentalmente a la ilustración y al cómic. Ha publicado sobre todo autoediciones, fanzines, y también ha publicado en diversas editoriales. Su libro más conocido, por lo menos en España, es Nubes de Talco, publicado por la editorial Fulgencio Pimentel, pero también tiene muchos otros trabajos, como por ejemplo Summer Drops, que es un libro que hace con su hermana Milena Baeza, Mr. Spooky, que es una serie de fanzines que hacía con sus hermanos, Más grandes y viejos, bueno, y muchas otras. Y luego también ha participado en algunas de las revistas de cómic del ámbito experimental, del ámbito del cómic contemporáneo más importantes que hay ahora mismo en el panorama internacional, como por ejemplo Cutie, Push, Cobra, QCDA, etcétera. Bueno, como vemos, Amanda, igual que el resto de nuestras invitadas, es una persona totalmente inserta dentro de este circuito, ¿no?, del cómic contemporáneo, que mezcla muchas formas de expresión, y creo que va a ser muy interesante poder hablar con ella en este encuentro. Bien, así que nada, bienvenida, Amanda. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues quizá podríamos comenzar compartiendo una presentación con algunas imágenes con trabajos de Amanda, y comenzar quizá retomando lo que decía Gerardo sobre esos primeros fanzines, ¿no? Como fue el caso de Spooky, ¿no? Mr. Spooky. Lo Sí. voy a compartir, y ese primer trabajo ya en sí mismo es un esfuerzo conceptual intermedial, porque quería preguntarte, Amanda, que es un Ujú. trabajo que desarrollas durante años con tus hermanos, y cada uno de tus hermanos tiene una vena artística muy interesante, ¿no? E intermedial. Entonces, ¿podrías comentarnos un poquito más sobre estos primeros pasos en la autoedición y en el trabajo fancinero? Sí, claro. Este proyecto, bueno, mis hermanos y yo, nosotros como que ya teníamos la costumbre de juntarnos y pasar la tarde dibujando juntos y bueno, cada uno tenía como que un interés. Por ejemplo, quizás a una de mis hermanas le gustaba dibujar monos, a otra prefiere escribir historias, y luego, claro, uno descubre la fotografía, uno prefiere sacar fotos y cosas así. Y entonces siempre hacíamos cosas juntos, pero como que lado a lado, nunca las integrábamos. Y mientras estaba estudiando diseño de comunicación en la Facultad de Bellas Artes en Lisboa, ahí se me ocurrió, bueno, entonces yo todavía no conocía este mundo de los fanzines,
Pero ahí se me ocurrió, bueno, quizás puedo practicar lo que estoy aprendiendo en la universidad de diseño y hacer algo con mis hermanos. Y ahí decidimos, bueno, vamos a hacer una revista, porque tampoco conocíamos la palabra fanzine, entonces decidimos, bueno, vamos a hacer una revista, que era quizás así el objeto más familiar para nosotros. Y al principio, cuando empezamos, era un poco como diario de nuestra familia, entonces ahí contábamos y recopilábamos historias, cosas que nos pasaban, o temas que nos interesaban, y de forma muy orgánica, nuestro fanzine fue creciendo, porque imagínate, los primeros números que publicamos apenas uno, que era para nosotros. Pero luego decidimos crear un blog, íbamos a la biblioteca porque no teníamos internet en la casa, entonces teníamos que ir a la biblioteca y ahí hicimos un blog y empezamos a compartir nuestro fanzine y ahí conocimos a otras personas que también hacían lo mismo y ahí imagínate, una edición de un número, publicábamos 5 y de forma muy orgánica fue creciendo empezamos a definir temas, por ejemplo, y eso también fue creciendo a medida que yo iba aprendiendo qué es esto del mundo editorial, cómo funciona, cómo se organiza quizás una revista, por ejemplo, un índice, cómo los temas, cómo presentar los temas, cómo paginar texto, imagen. Y ahí fue cuando empecé a jugar con imagen y texto y también a colaborar con otras personas. No sé, para mí este fue un proyecto que nació de un juego, casi con mis hermanos, pero creo que define muy bien aquello que caracteriza quizás mi trabajo más tarde como autora. Estas ganas también de integrar distintos medios de comunicación visual en un mismo objeto y también el interés de querer colaborar con otras personas. Interesante, ya estás definiendo tu interés y tu inspiración creativa en los desarrollos intermediales, ¿no? En Sí, trabajar con diversos medios, materiales. sí. Muy interesante eso, sí. Sí, porque de hecho, para cada uno no teníamos apenas un tema, a veces eran temas, porque mis hermanos son menores, entonces cuando empezamos el fanzine, yo tenía 17 y mi hermano menor tenía quizás 8 años, por ahí. Entonces a veces él se le ocurrían, hoy vamos a hablar, para este número vamos a hablar sobre comida de plástico. Entonces a veces eran así temas, a veces no eran cuestiones profundas o no, a veces era así, jugábamos con distintos temas. Y el hecho de jugar a veces con temáticas tan distintas, también nos permitía jugar con el propio material de la revista. Entonces a veces tenemos, la mayoría es papel porque es el más barato, pero también hubo revistas o fanzines en que usábamos, por ejemplo, tela o tejidos y bordábamos o, no sé, también intentábamos jugar un poco con el propio material del fanzine para, de alguna manera, como que también, era casi una interpretación un poco más, no conceptual, pero casi material también del tema que queríamos trabajar ese mes. Mm. Me resulta muy interesante, Amanda, cómo desde el principio tenías muy presente el componente lúdico del fanzine, de la autoedición, ¿no? Que casi es un juego, es un ejercicio para pasárselo bien, para divertirse, además de para aprender, como decías. Sí. Y esto me resulta interesante porque creo que no has perdido eso, ¿no? Cada fanzine en el que trabajas, cada autoedición que haces, además de, por supuesto, ser una manera de dar a conocer tu obra, de poderla vender al público interesado, siempre veo ese componente juguetón, ¿no? De experimentar con los materiales o con Sí. la manera de imprimir, de pasárselo bien, ¿no? Sí. Sí, esa creo que es un componente muy importante. Es que también es, porque algo que me pasa, y perdón, siento que ya estoy como que no estoy hablando, me estoy desviando un poco, pero algo que me pasa a menudo es que suelo aburrirme un poco. Si dibujo siempre lo mismo, me aburre. Entonces,
eh, este interés de incorporar e introducir todos estos distintos medios y materiales o conceptos es como con una manera que tengo para mantenerme interesada o con ganas o voy a explorar algo nuevo, voy a explorar, voy a divertirme un poco, voy a jugar con algo que antes no había jugado antes. Entonces, sí, eso pasa. Y en ese proceso de aprendizaje y de creatividad y de inspiración, ¿no? Y de jugar, es quizá con esta obra nuestra biblioteca, ¿no? Que también se publica a través de una colaboración con una revista importante letona, ¿no? Que Sí. crea antologías, ¿no? De cómic europeo y más allá. Em, y aquí es cuando haces realmente la transición del físico a lo digital, entonces. Es cuando pasas del dibujo a lápiz a utilizar técnicas más digitales. ¿Podrías explicarnos un poquito qué supone ese cambio en tu desarrollo creativo? Sí, este trabajo yo creo que es quizás porque es el primero de los primeros en que hago ese cambio y también esa mezcla, porque yo antes solía trabajar apenas a lápiz o con materiales físicos, como hacíamos con el fanzine, y claro, las reproducciones, las primeras eran fotocopias, o entonces digitalizábamos y luego imprimíamos. Pero para este trabajo, am, yo conocí a la editora Kush Comics gracias a la revista, al fanzine Mr. Spocky. David, el editor de la Kush, él compraba algunos de nuestros fanzines y ahí como que le gustaban mucho y ahí como que conocía el website y ahí ellos tienen un blog y en el blog suelen a veces como que hacer open calls y entonces yo un día me di cuenta que tenían un open call y que terminaba en 3 días y yo ahí decidí, yo todavía estaba estudiando diseño, era mi último año, y entonces estaba como que todavía no había decidido qué quería hacer. Yo como que tenía esta idea, voy a ser diseñadora para toda la vida, pero no estaba segura. Entonces dije, antes de que termine la carrera, voy a experimentar algo distinto. Y entonces tenía apenas 3 días para dibujar un cómic de 24 páginas. Y ahí decidí, pucha, si hago todo a lápiz, esto no va a ser posible hacerlo en 3 días. Entonces tuve que organizarme muy bien y dediqué mi primer día al storyboard, el segundo a dibujarlo todo a lápiz, porque este es un trabajo en que hice, sí, todo, o sea, el trabajo a línea es todo a lápiz, pero luego lo escaneé todo y el color es digital. Y esa fue la primera vez en que usé esta técnica y que siento que resultó bien, o sea, que funcionó, porque a veces siento que esa mezcla de lo analógico y lo digital, a veces es difícil lograr como que una mezcla que funcione bien o que se sienta natural o orgánica. Siento que es algo difícil de hacer. Pero esto como todas las texturas las hice a lápiz y luego el color es plano, es así una superficie plana que no tiene así tanto detalle, em, siento que resultó y me permitió entregar el cómic rápidamente. Y ahí, al ver esas ventajas me gustó esta técnica, o sea, fue una experiencia porque nunca antes había hecho esto y sentí que resultó y me gustó. Y además me permitió acelerar partes del proceso que antes tardaban harto tiempo. Am, Siento que ahí fue como que, "Oye, quiero repetir esto". Y entonces sí, esta es una técnica que siento que eh, voy a reutilizarla para hartos trabajos en el futuro y siento que todavía hoy en día la uso bastante. Em, Ujú. sí. Has mencionado lo orgánico, la importancia Ujú. de que el trabajo tenga una apariencia orgánica. Yo creo que eso es una palabra clave para definir tu estilo, que es cierto que cambia mucho. Si ahora cuando avance Jorge veremos
páginas muy diferentes entre sí, incluso incluidas en el mismo libro, como es el caso de Nubes de Talco, pero siempre hay un componente orgánico, ¿no? Como tú decías, pues formas curvas, una manera determinada de tratar el cuerpo, Ujú. e incluso dentro del color también, ¿no? Siempre varías, pero siempre suelen ser colores más bien planos, colores antinaturales. Sí. ¿Qué nos puedes contar un poco de esto? Que cuando tú estás trabajando, ¿te preocupa que se mantenga siempre algo de tu estilo, algo identificable, o es más bien una necesidad de ser libre y de reinventarte a cada historia? Mm, esa para mí es una buenísima pregunta porque siento que eh, yo soy profesora de dibujo en Lisboa y doy clases en Arco, que es una escuela en Lisboa, y siento que una como que las preocupaciones más grandes de mis alumnos es cómo desarrollar mi estilo como artista. O sea, porque siento que hay como que esta preocupación, sobre todo, y a veces siento que es a raíz de estudiar arte, porque cuando uno estudia arte, a veces uno ve el trabajo del artista cuando ya está bien definido, o sea, cuando uno piensa en Picasso, uno como que piensa en sus últimas obras, no piensa en su época azul o en sus primeros trabajos de adolescente, pero esas también son etapas de un artista. Y bueno, yo siento que hartos alumnos como que tienen su primera preocupación o su primera prioridad es desarrollar un estilo característico que los defina como artista. Y para mí, personalmente, yo siento que es eso que nace orgánicamente a lo largo de la carrera de un artista. Am, Porque siento que yo dibujo como dibujo, porque es como me interesa dibujar y eso va a definir un poco cómo organizo las formas en el papel. Am, y por eso para mí, como yo no siento esa presión, o sea, yo cuando dibujo un cómic o escribo una historia o lo que sea, mi primera preocupación es intentar encontrar una técnica o una paleta de colores o materiales que sienta que son importantes o relevantes para esa historia. O sea, que quizás para esta historia tiene todo sentido que utilice colores primarios porque van a contrastar quizás con una narrativa un poco más oscura y me interesa ese contraste entre una historia negra y y una apariencia súper vibrante, porque no sé, a veces me gusta jugar con eso. Eh, entonces, ahí está mi preocupación. Y yo no suelo como, y quizás como no suelo preocuparme por, tengo que dibujar usando ciertos estilos o cierto lenguaje, am, a veces quizás a mí me cuesta definir cómo es mi estilo. Porque, no sé, a veces quiero hacer cosas distintas y como siento que preocuparme tanto en tengo que dibujar como la Amanda es conocida, siento que eso me aprisiona un poco, entonces me limita quizás, sí, me limita, siento que me limita algo, un poquito. Em, Tu trabajo, Amanda, es muy expansivo y abarca diversos materiales y aquí estamos viendo ejemplos sobre cómic y veremos también de ilustración, pero también te has acercado a otro tipo de ámbitos, como por ejemplo la cerámica, Ujú. incluso el tejido. Sí. Eh, tu inspiración y tu creatividad, ¿no? Y tu interés Sí. por otras artes, ¿no? Y otros Sí. ámbitos te lleva a explorar esos caminos, ¿no? Ujú. Y me gustaría saber qué de esa exploración, de la cerámica, del tejido, qué de todo eso luego vemos en tu trabajo gráfico, por ejemplo. Ujú. Eh, a mí, bueno, ahora estoy como fascinada con la cerámica, pero siento que mi primera exploración con la cerámica fue a través del dibujo. Y quizás esto suena raro, pero para mí tiene todo el sentido porque yo cuando dibujo, yo siento que estoy como que esculpiendo el papel de alguna manera.
y en mis primeros bocetos yo estoy explorando el papel con el lápiz, y aunque el resultado final suele ser siempre muy limpio, porque a mí me gusta esto de una línea muy limpia, contrastada con una mancha de color, los bocetos yo sí siento que estoy como que esculpiendo el papel, y esta idea de volumen, aunque el dibujo sea plano, esta idea de volumen siempre es algo que a mí me fascinó. Y entonces para mí fue el dibujo, es el dibujo que está contaminando la cerámica, y ahora que estoy ya construyendo ya personajes, porque mis primeras piezas de cerámica son basadas en algunos personajes de unos cómics que tengo, ahora siento que ya son reales de otra manera, y ahora siento que ahora quiero que contamine el dibujo. Todavía no sé cómo va a ser eso, pero sí, me gusta cuando distintas áreas comunican entre sí y se contaminan, y me gusta también que de alguna manera están como que construyendo un universo em, que no se limita ya al libro o al papel. Y eso, a mí me encanta la idea de construir universos. Y entonces, eh, siento que los siento más reales ahora, que los tengo en papel, en cerámica, en ropas, en pinturas, en distintos, sí, en distintos medios, con distintos materiales, con distintas técnicas. Siento que siempre que experimento con algo nuevo, aprendo algo también que me va a permitir para mi próximo cómic, cuando quizás tenga una temática en la que me interese explorar algo distinto, siento que como ya jugué antes con otras herramientas, pues ya las tengo en el bolsillo. Entonces ese proceso va a ser un poco más fácil. Eso es muy interesante porque, bueno, habla de no solo de tu inquietud, sino también de una cierta estrategia que puede haber, aunque sea muy laxa, a la hora de crear y a la hora de ir desarrollando estrategias narrativas más concretas. Luego Ujú, también en lo que estamos viendo, todas las páginas en realidad que estamos viendo, se puede ver que tienes una cierta preferencia por temas o por motivos, vamos a decir, oníricos o ujú, surrealistas incluso, podríamos decir, en algunos momentos, pero al mismo tiempo también estás hablando de sentimientos, de sensaciones, de estados de ánimo, de lo cotidiano, aunque no sea de una ujú. manera realista. Y esto también me gustaría que nos pudieras comentar un poco cómo lo abordas, porque, bueno, tus cómics son experimentales, son simbólicos, pero al mismo tiempo también son muy humanos. Mm. Para mí, am, yo siento que esta no fue como una temática que yo seleccioné o decidí, am, pero fue algo como que surgió fue como que lo primero que surgió, y era escribir sobre memorias. No sé, el tema de la memoria para mí es muy importante. No tan solo que yo a veces cuando hablo de memoria no quiero que la gente piense que yo estoy obsesionada con el pasado o que apenas vivo en el pasado, pero yo no sé, yo siento que es algo importante, y también es algo que me permite, cuando desarrollo esos trabajos, quizás la mayoría son historias o autobiográficas o historias que sé que le pasaron a gente a mi alrededor. Y de alguna manera yo quiero como que que tener un registro de las cosas que pasaron y las cosas que sentimos. am, eh, y no sé, me fascina. A mí me encanta. Historia fue siempre un tema que me interesó, y la memoria, también la manera como distintas personas se relacionan con su propia memoria. Por ejemplo, mi papá, si le preguntamos algo sobre su infancia, a él como que él tiene recuerdos muy específicos, pero gran muchas de sus historias empiezan con, entre mis 7 y 14 años, pero ese es un margen de edades muy grande.
O sea que ahí siento que para algunas personas como que la memoria es algo casi como una neblina casi que es difícil eh, ver formas muy definidas y para otros es algo muy vivo que está presente quizás con ellos todos los días. Em, y, y recordar esos hechos de forma tan específica es difícil, pero siempre me doy cuenta eh, que cosas como emociones, eso está presente independientemente si una persona recuerda exactamente cómo era la cara de la otra persona o no. Y eso ese detalle, lo que uno siente en ese momento, que parece que es una de las cosas que uno recuerda casi con más intensidad, eso es quiero capturarlo de alguna manera en mis cómics. Con música siento que es fácil hacer eso, porque la música ya como que conecta directamente con la emoción. Por eso se considera muchas veces la música como algo universal, pero siento que con el dibujo y con el texto es muy difícil hacer eso. Porque el texto, bueno, uno tiene que saber leer el idioma en el que está escrito, y luego las imágenes y colores tienen conexiones culturales muy grandes y entonces es difícil, si quiero trabajar con algo como la emoción, que es de alguna manera universal, ¿cómo puedo comunicar esto que sentí con el dibujo? Y entonces siento que muchos de mis trabajos, aunque yo a veces sí lo hago a propósito, pero a veces no, cuando no lo hago propositadamente, siento que, casi se sienten como surrealistas o oníricas, porque yo estoy intentando acercarme a ese mundo tan tan que no podemos tocar de las emociones. Y ahí intento, usar el color, expresiones, o lo raro que es, o palabras, sugerencias, en mi trabajo. Eso es interesantísimo, Amanda, porque estaba pensando que, claro, la construcción de la memoria es por naturaleza fragmentaria, ¿no? E inestable Ujú, y mutable, también cambia con el tiempo, ¿no? Nuestros recuerdos. ujú, Y en tu trabajo artístico hay mucho también de collage, hay mucho de la mezcla también de medios, como tenemos la imagen aquí, ¿no? Una fotografía, ¿no? Y el uso del ujú, collage para introducir ese dibujo. Hay una cierta correspondencia, ¿no? En ujú. tu propuesta conceptual y también la técnica que utilizas para mostrar eso. Sí. En Eh, este... Ujú. dime, dime. No, te decía que en este caso, con Summer Drops, además, el uso de la fotografía es bien importante, ¿no? Sí. Bueno, en este libro eh, es de Summer Drops y este lo hice con mi hermana, una colaboración con mi hermana, que ella es fotógrafa. Entonces ahí sí quisimos como mezclar su técnica principal, que es la fotografía, y luego la mía, que es el dibujo. Y queríamos, aunque muchas de estas fotografías y quizás algunos dibujos no son como directamente recuerdos nuestros, porque a veces son otras personas o los dibujos son de otras realidades, no sé, que yo estaba inventando, queríamos de alguna manera capturar lo que era el verano para nosotras de niñas, con colores, con esta sensación casi de libertad y de imaginario, que podíamos pasar días enteros imaginando que éramos, yo qué sé, un dragón o lo que sea. No sé, como que esa capturar también el color, la luz, la condición lumínica de esos meses. Y sí, siento que fue un ejercicio muy interesante intentar mezclar su trabajo con el mío, em, e intentar juntarlo todo en un libro. Incluso incluyes cosas como esta que estamos viendo aquí,
que cuando, bueno, estábamos preparando la presentación, Jorge y yo nos preguntábamos si es un molde para hacer silografía, si lo estás simulando y en realidad es una imagen diferente. Nos gustaría que nos comentaras un poco de esta imagen, que hay más dentro del libro, pero bueno, hemos seleccionado esta. Ya, esa es el molde de linogravura para Ah, un trabajo, pero resulta que me gustó más el molde que la impresión. O sea, la impresión está igual, pero a mí me gustó la textura que el molde, o sea, que se siente en el molde, no sé, y ahí siento que está la fascinación que tengo con el esculpir. Y entonces, porque aquí yo sí siento el gesto que tuve al esculpir esto, esta placa. Sí, entonces por eso resulta que le saqué fotos a todas y no a los prints, porque prefiero el molde, no sé, me gusta. Y ¿has tenido más experiencias con este tipo de técnicas de impresión en algún otro trabajo? en otro trabajo no, pero esto es algo que a mí me gustaría repetir. Am, pero a veces me pasa eso, solo cuando a veces experimento con técnicas nuevas, am, suelo experimentarlas para trabajos míos y luego es difícil o no es tan fácil. No diría que es difícil, yo diría que no es tan fácil luego encontrar la historia en la que sí tendría como lógica o sentido usarla, porque como me gusta siempre conectar la técnica con la historia, entonces, porque claro, yo podría decidir, tengo esta historia, pues voy a juntarla con esta técnica y listo, funciona porque la junté. Pero a mí me gusta que tenga un sentido, o sea, que tenga una razón de ser de por qué estoy conjugando esa técnica con esa historia. Entonces todavía no encontré el momento adecuado para usarla otra vez. Pero la tengo guardada en el bolsillo, como un montón de otras cosas. Sí. Claro, tu inquietud artística, Amanda, te lleva a utilizar técnicas como esto, como la silografía o la silogravura, ¿no? En Brasil, en el mundo de la lusofonía, con moldes de madera, ¿no? Y después imprimir. Y luego también utilizar técnicas de impresión como la risografía, ¿no? Que mezcla fotocopia con el bitono. Y también el uso del collage, ¿no? Con el uso de capas también, para darle densidad a la historia que quieres crear, ¿no? Y este quizás sería un ejemplo de eso, ¿no? De ese uso de capas que podrías quizá explicarnos cómo creaste esta historia, una pregunta para un zine, ¿no? Español. Sí. Creo que es un buen ejemplo porque yo para todos mis trabajos siento que tengo diferentes capas, diferentes layers, como que de dimensión, o sea, leemos el cómic así bueno, quizás ustedes lo ven al revés, pero así, Ujú. de arriba para abajo, derecha, izquierda, derecha. em, y esa es como una dimensión, pero cuando estoy como que planeando la historia, a mí me gusta ver la página también en esta dimensión así, y a veces jugar con 2 narrativas en simultáneo en la misma página, y a veces se sobreponen, a veces no. Entonces, esta es como una dinámica que suele pasar a menudo en mi trabajo. En esta en particular, en una pregunta, esa dimensión de layers, pasa sobre todo en el fondo, en cómo trabajé el fondo de este cómic. Y aquí usé recortes de papel que yo dibujé a lápiz y luego lo escaneé todo. Y eso es algo que pasa a menudo en mi trabajo. Tengo muchos trabajos que parecen que nacieron como que de raíz digitalmente, pero suelen ser dibujos a lápiz que luego yo escaneé, limpié todo y luego lo hice planito, color digital. Y entonces crea como que esta ilusión de un trabajo digital. Pero esto fue todo recortes, papel, y luego hice como es que esta manipulación en Photoshop para cambiarle los colores o invertir el negro y el blanco, cosas así. Em, y a mí me gusta la estructura, el cómic tiene como una estructura que estamos acostumbrados a que sea, por ejemplo, viñetas, dividir la página en viñetas.
Y a mí me gusta a veces, no es darle la vuelta, pero intentar pensar en otras soluciones que no la viñeta. Y en este cómic, ese juego que encontré fue, abajo hay como que estos puentes rojos, entonces cada viñeta, cuando le damos vuelta a la página, cada viñeta va a ser uno de esos puentes. Entonces, cada momento va a estar, los personajes van a cambiar de un puente a otro a medida que la historia avanza, y eso funcionaría como mi viñeta en este cómic. Ujú. Bueno, podemos ver también que has hecho dentro del campo de la ilustración proyectos bastante originales, ¿no? Como este que estamos viendo aquí, que son, bueno, un juego de cartas de tarot. Y también te queríamos preguntar, ¿no? Por este tipo de proyectos que, bueno, iba a decir que no son narrativos. Yo creo que un poco sí, ¿no? El tarot no deja de ser una historia también que puedes contar, ¿no? A través de las distintas cartas. Sí, y empezamos con el juego y yo creo que ese es como el tema de mi trabajo porque este proyecto nació, fue en el 2015, creo que por ahí, ya no me acuerdo. Em, pero ahí, en ese entonces yo estaba como, no estaba inundada, pero tenía harto trabajo editorial, de ilustración editorial, y ya como que hace tiempo que sentía que estaba trabajando, o sea, creando arte para estas, como que llamémosles empresas o algo, o sea, que hay un cliente, hay esta dinámica de hay un cliente y yo tengo que corresponder a, pues, a una propuesta, a un pedido, todo eso. Y yo como que ya extrañaba el placer de crear por una necesidad mía. Y entonces este proyecto nació de esa necesidad que tenía de como que de conectar otra vez con la razón que tenía para empezar mi carrera en, en esta área. O sea, ¿por qué empecé a dibujar? Em, y decidí, un amigo me presentó hay como que esta plataforma, el Reddit, que sé que mucha gente conoce y otra que no, pero hay como un subreddit que se llama, ay, se me olvidó el nombre, Reddit Gets Drawn, algo así, en que las personas comparten fotos, sus fotos, o de sus mascotas, o hijos, o lo que sea, y luego les piden a quien sea, si quieren dibujarme, pueden dibujarme, si no, no. Y entonces dijo, bueno, estoy muy ocupada, pero me encantaría dedicar una hora de mi día a dibujar otras personas porque me da la gana. Y entonces ahí definí, porque una hora es poquito tiempo para un retrato, entonces como que definí, ya, si voy a hacer esto, van a ser dibujos muy sencillos, voy a definir la paleta y ya no me acuerdo por qué, pero quizás porque siempre me gustaron las cartas de tarot, se me ocurrió, y se dibujo a estas personas como si fueran cartas de tarot. Y entonces ahí empecé a retratar a estas personas online y les mandaba las cartas. Claro, cuando terminaba el retrato les mandaba la carta como cartas de tarot y a las personas les gustó y pasados 2 años o 3 ya tenía 85 cartas porque las dibujaba por gusto, o sea, porque me daba la gana, porque me divertía. Y 2 años después de eso, un editor portugués que tengo, Marco Farrayota, de Chile con Carne, hablamos y se nos ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos una baraja de verdad con estos retratos? Y de ahí nació este proyecto. Yo siento que para proyectos a veces no sé, es que a veces siento que, y esto otra vez hablo de mis alumnos, porque esto es otro tema común, de que a veces uno espera que surja alguien con una propuesta o con una idea para crear algo, pero a veces siento que hartos proyectos bonitos o divertidos o interesantes, como que nacen de estos momentos en los que estamos creando algo porque nos permitió conectar con esa necesidad que tenemos de crear y de conectar con otra persona. A mí personalmente como artista
para mí es muy importante conectar con otras personas mientras trabajo y este proyecto en particular me permitió eso. Y no sé, y espero que se sientan el resultado, porque luego las cartas como que permiten esa lectura de crear una historia. O sea, uno puede usarlas como un oráculo o también tengo colegas artistas que las usan como inspiración para el día de cuando quieren hacer un boceto de algo y no se les ocurre nada, pues sacan una carta, leen el título y ahí se les ocurre algo, no sé. Y siento que es algo muy dinámico y sí, y eso me gusta. Me gusta replicar ese juego, que las otras personas también pueden sentir eso cuando ven mi trabajo. Claro, tu trabajo, Amanda, se relaciona mucho con las microeditoriales, con los proyectos a nivel de lo que existe en la realidad de la escena fancinera en Portugal y también internacionalmente. ¿No? Has mencionado Chili con Carne, tu trabajo con la editorial Fulgencio Pimentel, también con Bombas para Desayunar, ¿no? Otro proyecto Sí, también independiente, la revista KUS en Letonia. em, Otros tipos de también proyectos, como por ejemplo con la otra revista Opanda Gordo, ¿no? sí. Donde también hay bueno, pues Seven Stories, ¿no? Fue editada de esa manera, ¿no? Y aquí está otra de tus historias. Pero nos gustaría, y estamos también conscientes del tiempo, mostrar algo de tu trabajo más reciente. Y nos has, bueno, pues compartido algunas de las imágenes y los trabajos más recientes y nos preguntábamos si podrías comentarnos un poco sobre lo que estás trabajando ahora. Ah, ya, ya. Bueno, ahorita, este año, hubo unos años en que no dibujé tantos cómics porque estaba como que más enfocada en la ilustración. Y eso fue más o menos entre el 2017 y luego, claro, la pandemia también fue así complicada. Y ahí estaba como que más enfocada en la ilustración. Pero este año estoy como que muerta de ganas de por fin dibujar cómics otra vez. Y entonces, por ejemplo, este cómic es una historia de cortita, 10 páginas, sobre la paz y va a ser para un libro, una antología que va a ser publicada creo que en junio o julio por la Universidad do Minho en Portugal. Y creo que reúne 5 artistas en total y es alrededor de Sergio Godinho, de una canción que él escribió para el 25 de abril. Em, y yo, pues, cuando pienso en paz, no soy capaz de pensar en una paz tranquila porque como que todavía sí, yo creo que por las imágenes se puede entender que hay un conflicto. Hay aquí, un conflicto, muy grande de cómo, no sé, de cómo trabajar el tema de la paz, en el fondo. Y es eso que quise acompañamos aquí una figura que era un vaso que la transformación, hay, eh, yo diría que es un trabajo muy me gusta pensar en cómics casi que también como poesía, poesía visual, poesía escrita. Yo no soy una persona, cuyo trabajo es, ay, no sé cuál sería la palabra, pero yo no dibujo o retrato las cosas como son en realidad. Me gusta usar metáforas visuales, eh, casi como que entrando ya en una vena casi conceptual, pero que de alguna manera captura sensaciones o emociones y provoca sensaciones y emociones en el lector. Y esos son los trabajos que estoy haciendo, así las historias cortas para antologías. Y también hace 2 años lancé el primer capítulo de mi primera, lo que yo ambiciono que va a ser mi primera así gran cómic, porque mis cómics suelen ser máximo, creo que 24 páginas. Ese es el cómic más largo que alguna vez hice. Suelen ser siempre historias cortitas.
pero si piensa apenas piensa en el trabajo, porque el storyboard ya va en 200 páginas y todavía no, sí, va a ser muy largo. Y ya lancé el primer capítulo, 28 páginas creo, ya no me acuerdo, pero el segundo quiero intentar publicarlo este año y ya van a ser 52 páginas. Sí, y quiero como que publicar capítulo a capítulo, poco a poco, y luego, si todo va bien, lanzarlo todo junto en un libro, junto con los últimos capítulos para que sea sorpresa. Y esos son así, aparte de ilustración y clases, esos son los proyectos en los que estoy trabajando ahora. Ujú. ¿Y estos capítulos los estás lanzando a modo de fanzine? ¿Los estás subiendo a algún sitio? El primero en modo fanzine, pero como creo que esta edición ya agotó, em, es- como que pensé en la idea ya en quizás lanzarla también online para que quien quiera leerla pueda leerla. Y el segundo capítulo todavía no sé cómo quiero publicarlo, porque este es un dilema muy grande que tengo. A mí me encanta publicar fanzines en risografía, pero resulta que 50 páginas en risografía es muy caro. O sea, es caro para mí y va a ser muy caro para el lector. Y entonces, como que todavía estoy intentando encontrar una solución que sea económica para el lector y para mí, de publicarla y poder lanzarla, porque no me gusta, o sea, como que me cuesta pensar en publicar un libro de 50 páginas en risografía que luego es una edición lujosa cuando no quiero eso porque apenas quiero lanzar un capítulo para que la gente pueda leerlo. Y entonces todavía estoy buscando una buena solución para eso. Bueno, recordamos a las personas que nos estáis acompañando que podéis formular preguntas si queréis por el chat. No sé si alguien ha dejado alguna o quiere intervenir, pero quizás sea buen momento, ¿no? Para dar paso a esas preguntas. No sé si... Yo sí tengo una pregunta para Amanda. Estupendo. Has comentado que sobre todo como artista lo que quieres es conectar, ¿no? con otras personas, ¿no? ¿Cómo es la relación con tus lectores, ¿no? Porque en la presentación hemos hablado, bueno, y es una realidad, ¿no? Todo el mundo digital y todos los cambios continuos que eso representa. Como artista, ¿cuáles son los canales y cómo te comunicas con tu público? Sobre todo online o, por ejemplo, cuando hay ferias o presentaciones, pues ahí también. Pero yo diría que yo soy de una generación de artistas que fue gracias a la internet que nuestra carrera como que logró de alguna manera ganar vida y ocupar espacio, porque conecté gracias a una plataforma que ahora está muriendo, que es el Tumblr. Y es una pena, porque conocí a un montón de artistas por ahí, y era bacán, porque solíamos como que hablar harto, mandar mensajes, comunicar, solíamos hacer hartos intercambios de arte, casi como pen pal, pero a través de internet. Y eso era muy divertido. Entonces yo siento que soy de una generación en la que la internet tuvo un papel muy importante y todavía lo tiene, porque la mayoría, por ejemplo, de mis clientes es a través del trabajo que ven. Ahora ya hice un Instagram, porque hace años que la gente me decía, Amanda, tienes que hacer un Instagram y ahora ya lo tengo. Y también tenía un Twitter que ahora se llama X o lo que sea. Y por ahí también lograba conectar con hartos clientes y claro, también lectores. Y yo siento que es muy importante. Yo siento, sobre todo para trabajos como el mío, que va quizás por una vena no tan convencional, y mi público es pequeñito, o sea, yo no tengo millones de personas ahí hablando conmigo, pero entonces
como es algo muy específico, la Internet como que permite de manera muy directa encontrar a las personas que sí le interesa este tipo de trabajo. Estableces un vínculo que casi en algunos casos a lo mejor como una especie de amistad virtual, ¿no? Con tus lectores. Sí, 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 sí. Incluso este año estoy como, yo ya estoy intentando, quiero organizar un evento al aire libre en agosto o algo así para pintar y dibujar todos juntos, así como así, algo muy bonito donde podemos vestirnos como que queremos, pero sí, o sea, son cosas, son grupitos, así que nos juntamos y conocemos y como tenemos estos intereses en común, la conexión es muy directa. Y luego otra pregunta también me ha resultado muy entrañable, ¿no? Interesante, ¿no? Que empezaste a trabajar en familia, ¿no? Con tus hermanos. Esa relación con tus hermanos tan bonita, ¿no? Y tan artística y tan inspiradora. ¿Continuáis haciendo cosas juntos o ya cada uno ha tomado su camino? ¿Hay otros que se dedican también a los cómics o a una actividad artística o no? Eh, Ninguno de mis hermanos se dedica a los cómics, aunque ellos dibujaban cómics de chicos. Ellos sí dibujaban un montón de cómics, creo que más que yo. Pero todavía yo creo que como hermanos, y creo que esto fue el resultado de antes vivíamos en Chile, luego nos fuimos para Portugal y luego como esa etapa de adaptación, creo que eso hizo con que creciéramos muy pegaditos uno de los otros. Y todavía siento que estamos súper conectados, o sea, todavía hacemos un montón de cosas juntos, pero ya no hacemos un fanzine juntos como lo hacíamos antes, porque, no sé, cada uno ahora tiene su vida, pero mi hermano menor, por ejemplo, él es músico, él ahora está trabajando como trompetista en Ámsterdam. Una de mis hermanas está intentando consolidar su carrera como fotógrafa. Y mi segunda hermana, ella estudió historia de arte. Bueno, ahora no está logrando encontrar trabajo en esa área, pero sí de alguna, y ella solía estudiar danza también. Y entonces siento que de alguna manera todos como que seguimos un camino conectado al arte si no estamos directamente, de hecho, trabajando en esa área. Y eso está conectado también con el tema de la memoria, ¿no? Que es tan importante en tu obra, aunque has dejado muy claro que no es que vivas anclada en el pasado, pero que es un elemento fundamental. Entonces, esa es parte de la memoria, ¿no? Y lo acabas de mencionar, ¿no? Esa vida también entre dos culturas, ¿no? Entre tu Chile natal, hispanófono, y la realidad de Portugal, el vivir entre dos culturas, entre dos idiomas. Eso también supongo que te ha influido o te influye en tu obra, ¿no? Sí, y yo siento que bastante, por un lado, porque el crecer en dos lugares distintos como que genera una cierta inquietud y siento que esto lo comparten hartas personas que tienen o doble nacionalidad o que crecieron en dos lugares. Como no diría que es algo incómodo, pero como que la percepción, como que amplía un poco nuestra percepción de lo que es ser una cierta nacionalidad o cuál es nuestro lugar en esta, no sé, En el pues mundo. sí, o sea, soy de aquí, soy de allá, no soy de aquí, no soy de allá, o sea, ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi posición? O sea, que surgen un montón de preguntas. em, que, no sé, por ejemplo, a mí eso me motivó un montón a leer sobre la historia de ambos países, también a leer sobre temáticas de otras personas que también vivieron realidades parecidas a esta, quizás en otros países. Y de hecho hay historias súper locas, por ejemplo, de hermanos japoneses durante la Guerra Fría, que uno se fue para Japón y otro a Estados Unidos, y luego estaban los dos en lados opuestos, no sé, o sea, que hay historias muy locas de cuando uno busca esta cuestión de la doble nacionalidad. Y para mí, quizás en algunos cómics lo trabaje de manera más explícita, en otros quizás no tanto, porque es como uno de los temas que quizás me interesa, pero
pero sí, para mí es una temática muy importante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No sé si hay alguna pregunta en el chat, la verdad. Voy a abrir. No sé si... No, no parece haber ninguna. No sé si queréis comentar alguna cosa más o podemos cerrar aquí. Bueno, yo solamente comentar que lo que estaba reflexionando Amanda sobre la doble nacionalidad, ¿no? Y esa experiencia vital o identitaria en ese otro cómic que tienes en el que recibes una llamada muy extraña. Ay, sí. Eso ejemplifica lo que querías decir, ¿no? Sí, eso me pasa a menudo todavía. Ya estoy en Portugal hace 20 años y todavía me pasa. Sí. ¿Qué es lo que te pasa? Perdón, sí, es que en ese cómic en particular, ¿sabes cuando te llaman y pues quizás pues llamaron a tu número, se equivocaron en el fondo, se equivocaron, te llamaron a ti, entonces yo respondí al teléfono y dije: "Hola, pues estoy buscando", ya no me acuerdo el nombre de la persona, "estoy buscando a María", o lo que sea. Yo: bueno, yo no soy María", bueno, y se supone que ahí debía haber quedado la conversación, ¿no? Bueno, perdón, chao, clic. Pero no, pero este otro señor como que: "¿Y tú de dónde eres?". Como que y yo: soy portuguesa", y él: "No, no, o sea, tú no suenas portuguesa", o sea, que como que ahí una situación que debería ser tan banal y corta, este señor como que al tiro, parece que casi se sintió ofendido con el hecho de que yo le estaba hablando portugués con un acento que le identificó como extranjero, y sí. Y entonces eso es como que me pasa a menudo. Me preguntan: "¿De dónde eres?", ¿no? Y yo respondo: "Bueno, de Lisboa", porque ahora vivo en Lisboa. "No, pero tú no eres portuguesa", ¿no? Y yo: "Bueno, sí". Sí, eso todavía pasa. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo por parte del Instituto Cervantes daros las gracias. Ha sido una charla muy, muy interesante. Daría para hablar mucho más, porque has mencionado también el hecho de trabajar con tejidos, con la cerámica. Eres una artista renacentista del siglo XXI, realmente. Y una obra realmente excelente y extraordinaria. Así que muchísimas gracias Gerardo y Jorge por vuestro apoyo y colaboración y por este magnífico ciclo de presentaciones. Y nada, ya esperamos para el próximo encuentro. Muchísimas gracias Muy bien. y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas Muchas gracias, Amanda, gracias. y hasta Ha sido pronto. un placer hablar con ustedes. Muchas gracias. Igualmente.